que está en el corte como acusador y su acusador está pidiendo pena máximo, la muerte. Si esa situación, nada más pensar, imaginar, puede ser una gran estrés, gran tensión, y si comete algún error, alguna palabra, puede ser una situación crítica. Y corto tiempo tiene que afinar muy bien palabra que decir, qué palabra decir. Apóstol Pablo está esa situación, lo que acabo de hablar. El domingo pasado nosotros estudiamos libro Hechos, capítulo 21. Pablo está sufriendo por sus paisanos, los judíos, porque ellos lo sacaron Pablo del templo arrastrando y estaba dando golpe para matarlo. Ante gran apuro, Dios salió corriendo. Utilizó comandante Claudio, tropa de romano, y movió para rescatar a Pablo. Pero ese comandante Claudio ordenó arrestar a Pablo y luego ponerle cadena en los pies, y estaba llevando Fuerte Antonia, base militar. En ese momento Pablo pide al comandante Claudio palabra para decirle a sus paisanos y comienza una defensa ante el pueblo que estaba pidiendo su muerte. Nosotros hoy vamos a estudiar esto y con detalles. Quiero que el Espíritu nos abra nuestro oído, nuestro ojo, para podemos escuchar ese mensaje de Dios, ese mensaje que está preparado hoy para nosotros, Espíritu Santo. Vamos a leer el libro Hechos, capítulo 22, versículo 1 al 16. Misionera Carolina y hermano Ruiz, adelante. Padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara, para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra a Damasco. Allí se te dirá todo lo que sea dispuesto que haga. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Amén. Aquí Pablo, versículo 1, comienza: y padre y hermanos.
su defensa abre con esa palabra. Y esa palabra empezando nos da un gran reto. Reto porque, mire, Pablo empieza a llamar a la gente que está enojado con él y pidiendo la muerte, su muerte, pero Pablo le dice, padres y hermanos. Esa palabra que no veo ningún odio, esa palabra no hay ese rencor contra lo que habían levantado calumnia contra Pablo. Veo aquí no hay ninguna herida. Yo le dije lo que hemos estudiado domingo pasado, capítulo 21, que es que entregar toda nuestra herida en manos de Jesucristo, confiar su invitación, su palabra, entregar a Jesucristo. Entregar a Jesucristo lo que significa es perdonar a quien nos dieron heridas. Mire, el Pablo, pensando ese ejemplo de Esteban que él mató, pero Esteban perdonando a Pablo, ese ejemplo de Jesucristo, él está perdonando a toda esa persona que está pidiendo su muerte. Mire, persona que perdona a otro no recibe más heridas. Debemos recordar nosotros todos, única forma que ser libre de las heridas es solo para perdonar a otras personas. Quiero que Dios nos ayude, todos seamos como un perdonador, perdonar a quien nos hirió, como ejemplo de Pablo. Ahora Pablo, su defensa usan idioma arameo. En la época de Jesucristo, lo que vemos en la Biblia, aquel tiempo, toda esa región palestina, hebreo que utilizaba ellos, hablaban, es un dialecto de hebreo arameo. Y Jesús también utilizó ese arameo muchas veces, lo que nosotros conocemos es 7 palabras en la cruz. Jesús decía, Liali Rama Sabactani o Talidagum, toda esa palabra es arameo. Cuando Pablo comienza a hablar con idioma de ellos, arameo, el público empezó a silenciarse. Fíjate aquí, Pablo hablan al comandante Claudio griego, aquí el pueblo habla arameo. Veo esta preparación, Pablo, sobre el lenguaje, idiomas. Mire, es importante aprender, importante estar preparado. Si preparamos más, estamos más preparados, más puede ser usado por el Señor. Por eso, en ese sentido, yo quiero que todos nuestros jóvenes estudiantes, Modú, ILG, ELG y todo, quiero que esfuerce a estudiar, preparar cuando esté joven. Versículo 3, Pablo comienza a decir, yo soy judío. Y él habla de su nacimiento y crecimiento en Jerusalén. Y luego dicen que él es discípulo de Gamaliel. Y esa palabra, discípulo de Gamaliel, que él creció bajo la tutela de Gamaliel, eso seguramente le causó un impacto muy grande para el pueblo, porque todo el pueblo que estaba escuchando sabe que no es fácil ser discípulo de Gamaliel. Sumamente poca persona puede tener ese privilegio. Primero tiene que ser fariseo. Para ser fariseo no es fácil. Fariseo tiene que cumplir cabalmente muchas reglas, mandamientos. Ellos la mañana limpiaba las manos antes de comer y comía solamente, antes de comer leía las palabras, mandamientos y luego comía solamente comida de puro permitido, no evitar toda impureza. Igual, y ellos hacían diezmo y hacía ayuno 2 veces a la semana y cumplía cabalmente día de reposo. Después haciéndolo así, prueba desde 1 mes mínimo hasta 1 año para convertir fariseos. Cuando convertir fariseos debe cumplir 613 reglas.
memorizarlo, cumplirlo. O sea, para ser fariseo no es fácil. Aquel tiempo, persona por eso respetaba a fariseo como un buen persona de devoto para el Señor, como hoy un buen cristiano. Un ejemplo para seguir. Desde luego ese fariseo busca un rabino para que quien enseñe a él profundidad del mandamiento, y normalmente el rabino no escogía muchos discípulos, son pocos. Cuando un rabino famoso, entonces cola es mucho más largo. Ese cola no se puede comparar cola de hoy echando gasolina aquí en Venezuela, mucho más, porque hay que esperar no solo días, sino meses y años. Aquel tiempo, dentro del rabino, más famoso rabino era Gamaliel. La gente lo llamaba Gamaliel, no rabino, sino lo llamaba Rabán. Significa como rabino de rabinos. Y sabe, sobre apodo, sobrenombre de Gamaliel era gloria de la ley. Imagínense. Por eso cuando él murió, los pueblos le dijeron, murió gloria de la ley, se fue su pureza y de su santidad. Y así expresó muerte de Gamaliel. Pablo era discípulo de ese Gamaliel. ¿Sabe? Eso es hoy más que graduado de una mejor universidad como Harvard. Lo que quiere decir, Pablo era judío de judíos, un judío intachable. Y después de eso continúa versículo 4-5, él habla cómo vivió como discípulo de Gamaliel, como fariseos. Versículo 4, él decía, este camino está mayúscula, porque ese camino está hablando el camino de Jesús, evangelios. Todo lo que seguía ese camino, él agarraba, metía preso. Versículo 5 decía, él tenía una carta de autorización de sumo sacerdote y iba el camino a Damasco para traerlo, toda aquella persona, sea hombre, sea mujer, arrestarlo, traerlo a Jerusalén, castigarlo. Mire, esa pasión de hacer persecución contra cristianos, Pablo. Y yo viendo esto me recordé cuando yo era budista, cuando yo no conocía a Cristo. Bueno, no se puede comparar con Pablo, pero yo hice una cosa que quizá usted no lo haría. Yo solté un perro bravo para que mi casa no acercara a un predicador. Y empezó a hablar duro contra cristianos. Yo criticaba duro lo que quiere decir, bueno, toda variedad de grosería lo que yo decía a ellos. Lo que yo criticaba a los cristianos, razones simples, no porque yo conocía a Jesucristo, mucho menos la Biblia, pero sí yo veía los cristianos que asistían a iglesia, porque su vida era nada diferente que no asiste a las iglesias. Hablaba amor, pero veía gran hipocresía. Hoy la iglesia está criticando, quizá más que antes, no solamente ese creyente falsos, sino hoy agrega los líderes también. Mire, cuántos líderes de la iglesia están vergonzando iglesia de Dios. Ese abuso sexual de infantiles lo hacen los padres y lo cometen los grandes líderes, los pastores que cometen de eso de avaricia, de adulterio y corrupciones. Esto nosotros podemos ver noticias en lo que es un falso líder teniendo una máscara falsa como buen cristiano, hombre piadoso. La persecución de hoy, ese tipo de crítica a iglesia, está recibiendo no por haber seguido bien a Jesucristo, sino contrario. Jesús le dijo en Mateo capítulo 23, versículo 27, lo llamó a esa gente, son como sepulcros blanqueados,
que adentro había pudriciones, pero un sepulcro está pintado, blanqueado. Y es un clamor, un reclamo duro de parte de nuestro Señor Jesucristo. Igual para todos los cristianos. El Pablo dijo en su libro 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 5, ayuda a leerlo. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Mire, los cristianos debemos cuidar de aquella persona que solo tiene apariencia de piedad, mas no tiene poder de piedad. Debemos cuidarlo, igual debemos hacer reflexión. ¿Qué no nos parecemos? ¿Qué no nos parecemos? Nos parecemos antes nuestro conocido. ¿Cómo me parezco ante mi familia, mis cercanos? Mire, otra mi experiencia es, una vez empecé a creer Jesucristo dentro de la iglesia, eso sí, yo encontré muchos siervos de Dios fieles, los creyentes, discípulos de Jesús. Encontré tanta gente que estaba haciendo fielmente seguir a Dios. Es que, ¿por qué en cristianismo hay tanto así bueno y falso? Eso no se puede comparar con ninguna otra religión, especialmente cristianismo, hay tanta verdad y tanto falso, grupos falsos. Su razón es simple, porque todo lo que es bueno, siempre hay imitaciones. Nosotros sabemos buenas marcas, existe imitación. Marca mediocre no hay, gente no produce, no fabrica imitación, pero marca buena como Louis Vuitton o Rolex, eso, mire, no solo hay imitaciones, hay diferentes variedades de imitación. No hay que caer de ese imitaciones a nosotros. La evangelio es iguales, cristianismo iguales. Debemos revisar siempre nosotros con palabra, igual orando, pidiendo discernimiento a Dios. Mire, ese hijo pródigo que regresa a la casa comienza a entender palabra, amor de su padre. Después, ¿cómo puede volver a vivir como antes? Es imposible. No puede vivir como falso. Mire, no podemos ser una vida ese hijo pródigo, una vida tibia. La Biblia dice, sea caliente o fríos. Lo que quiero decir, nosotros no tenemos otra opción, tenemos solo dos. Uno, vivir como discípulo de Jesús. El otro es vivir simplemente solo fan de Jesús, lo que quiere decir un falso discípulo. Hoy por hoy necesita ejemplo de fe, una vida devota. Cuando cristiano, hay gente que yo he escuchado, es fanáticos, y utiliza fanático como un negativamente. Lo que quiere decir que hay cristiano pierde sentido común, pero es contrario, hermano. Cuando usted aprende la palabra y comienza a conocer Jesucristo, nuestro sentido común va a ser mejor. Es que mucho esa palabra por no saber, por ignorancia. Y también hay hermanos que cometen ese error porque no ha aplicado la palabra en sus vidas. Aquella cristiano que hay muchas palabras, aquella cristiano que solo piensan que es mucha palabra de religiosa, disparando hermano, varón o toda clase de aleluya, pero palabras sí debemos cuidarnos, pero esa palabra solo no nos da poder de piedad a nosotros. Mire, es igual. Hay personas que reciben don de Espíritu Santo, por ejemplo, don de sanación o don de lengua, pero hay que estar siempre alerta, no caerle soberbiedades. Mire, hay un pastor Kim
que es muy respetado en Corea. Él era profesor de filosofía de la universidad. Después de conocer a Cristo, él dejó su trabajo, fue al seminario para ser siervo de Dios. En seminario, él habla su experiencia de su confusión. Fue impactado porque un seminarista hablaba lengua, pero a la hora del examen estaba sacando chuleta, empezó a hacerle una irregularidad. Él tuvo que reclamar, ese hermano decía, mira, oye, por favor, haga uno de las cosas, haga chuleta, usa chuleta o solo habla lenguas. Pero no haga los dos a la vez, me está causando confusiones. Mire, debemos siempre nosotros reflejar, estar pegados con el Dios. Eso requiere, nosotros necesitamos palabras, oraciones, siempre. Mire, no se olvidamos, Dios nos llamó y nos entregó ese amor grande para que nosotros seamos como su Hijo, como su embajador, como luz y sal del mundo. El versículo 6 al 8, Pablo narra cómo fue su cambio. Versículo 6, Pablo dice que él está caminando hacia Damasco. Mediodía, al día, plena luz, vino una luz más fuerte. Rodeó a él. Por eso él cayó al suelo y quedó ciego. Él dice que él escuchó un voz diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, ¿por qué Pablo está hablando ese contenido de voz exactamente? Hay dos razones ahí. Uno, Pablo está diciendo, su transformación no es por manipulación humana. Su transformación es intervención de Dios. O sea, su cambio no es por interés de hombre, sino intervención de Dios. El segundo, él antes creía que vivía en luz. Él creía que teniendo una vida correcta, pero él no conocía la luz verdadera y no conocía la verdad verdadera de Jesucristo. Eso yo igual, cuando yo era budista, yo tenía mi justicia. Yo creía que mi vida estaba correcta. El versículo 8, Pablo hace importante pregunta que dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Esa pregunta quizás, pregunta más importante es su vida. Eso igual, mismo pregunta, hermano, debemos nosotros hacerlo. ¿Qué es Jesucristo para nosotros? Es bueno, ¿qué es Jesucristo para mí? Para mí. El Pablo es momento encontrar un Jesús que él perseguía, haciendo persecuciones, pero ese Jesús es Mesías y Salvador. Nosotros conocemos a Jesús es Salvador, pero en realidad si conocemos a Jesús es Salvador, entonces debemos saber que Jesús es el Señor de mi vida. Pero lamentablemente muchos cristianos lo ven Jesús no como Salvador, como siervos, porque buscan solamente cuando lo necesitan. Hoy debemos saber nosotros quién es Cristo. Debemos conocer estas respuestas claras dentro de nosotros para poder tener propósito de nuestras vidas. Sin ella no podemos tener ni paz ni felicidades. El versículo 9, Pablo dice, la persona que estaba acompañando ese viaje de Jerusalén a Damasco, esa gente lo vieron, esa luz, igual que Pablo, pero no escucharon ese voz, contenido de ese voz, porque ese contenido de voz solamente fueron saber solo Pablo. ¿Qué es lo que está enseñando eso a nosotros? Llamado de Dios es personal, no para público. ¿Sabe que Dios está llamando hoy también? Yo me recuerdo que después de un año yo conocí a Cristo
Es una noche, aquel tiempo teníamos servicio domingo y el de miércoles a la noche. La Iglesia Bautista Coreana no tenía el templo. Y gracias por Pastor Gonzalo, que era pastor principal de Iglesia Presbiteriana El Redentor, que está al lado de Plaza Concordia en Caracas, el centro. Él nos alquiló, no prestó, sin precio, un cuarto en sótano de la iglesia. De allí, y el miércoles estaba reunido, y porque vino pastora Esther Ann, estaba dando palabra a nosotros. Mire, conmigo, si no me equivoco, estaba 3 o 4 personas, son muy pocos que estaban escuchando la palabra. Pastora Ann nos dijo, Dios no necesita tanta persona, Dios necesita aún una persona que obedece a Él, es suficiente para dirigir obra. Mire, cuando habló ella en el altar de esa palabra, mire, esa palabra convirtió como una flecha y pegó mi corazón y empezó a penetrar dentro de mi corazón. Bueno, yo le digo con flecha, aún no sentía un dolor, no me sangró, pero sí yo sentí una penetración. Yo le dije, caramba, ¿qué es esto? Pero después de estos, yo empecé a soñar. Sigo soñando hasta el día de hoy. Mire, empecé a soñar tenerle propio templo, Iglesia Bautista Coreana, teniendo sueño de los ministerios. El sueño cuando estaba Iglesia Coreana, salir de hacerle obra para Venezuela, misiones. Y luego sueño de convertir la universidad por los cristianos. El sueño de la universidad, ese sueño de Modú, sueño de ELG, el sueño de cambiar de Venezuela, sueño de hacer un evento, de una campaña llenando todos los estudiantes de universidad de Stadium de Caracas. Sigo soñando, vivo de sueños. Desde luego esa experiencia, cada vez que yo escucho algunas predicaciones, cualquier predicación, estoy atento, tensiones, porque hoy qué palabra me va a dar, qué flecha que puede venir a mí en mi corazón. Hermano, todo puede tener esa experiencia, solo ustedes estén atentos cuando escuchan palabra. Versículo 10, Pablo dice, ¿qué debo hacer? Mire, esa palabra, esa pregunta a Pablo, no porque él no veía, perdió la vista, sino realmente Pablo no sabía qué hacer. Impacto que hubiese tenido Pablo aquel tiempo debe ser muy grande, porque él creía que tenía que matar a todos los seguidores de Jesús, pero ese mismo Jesús presentó a él, que se dio cuenta, él es Jesús, es Salvador, Mesías y la verdad. Nosotros, ¿qué debo hacer? Y esa palabra, como esa actitud que puede empezar, nosotros podemos recibir ese mensaje, debemos recibir con esa actitud. Mire, eso es lo que le dije de las flechas. Y yo después empecé a soñar, empecé a tener sueños. Eso no solamente a mí. La Biblia, propio lo que aprendimos el libro Hechos, capítulo 2, donde decía, último tiempo, Dios va a derramar su espíritu. Y los jóvenes tendrán visión. Los ancianos, los viejos, tendrán sueños. Normalmente, personas mayores ya no tienen sueños, no tenemos sueños. Pero sí, si nosotros empezamos a entender la palabra de Dios, si recibimos palabra de Dios, empezó a aplicar, hace efecto en nuestras vidas, lo viejo podemos tener sueños. Espero que todos tengamos el sueño y vivir una vida diferente.
Mire, versículo 11 al 16, habla, Pablo perdió todos. No solamente él quedó ciego, sino él perdió todo. ¿Qué quiere decir? Todo lo que él creía se vino abajo. Pero sí él adquirió cosa más importante su vida, que es encontró Señor verdadero su vida. Desde luego 11, él nos narra cómo ha cambiado su vida. Obedeciendo palabra de Jesús, él continuó a entrar ciudad de Damasco. Como no se veía, él tuvo que ser guiado con los compañeros las manos. Y el versículo 12 y 13, Jesús envía un Ananías, un judío devoto. Y ese Ananías era muy conocido en Damasco. No es difícil para revisarlo. Lo que quiere decir, Ananías puede ser un buen testigo, lo cambio, conversión de Pablo, igual de los sumos sacerdotes, todo lo que parecen, lo que está citando Pablo puede ser los testigos. Y Ananías le dice a Pablo, reciba la vista, reciba la vista. Y así Pablo recupera la vista. Esa palabra, reciba la vista, hebreo le dice anablepo. Anablepo, compuesto dos palabras. Ana es hacia, significa arriba, blepo y mirar. Ananías le dijo, anablepo es, hermano Saulo, mire hacia arriba, ver voluntad de Dios. Y luego Ananías le dicen a Pablo, le dice, ¿qué esperas? Levántate y bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Mire, todo lo que nosotros vemos de la Biblia, lo que vemos, una vez cuando cree en Jesucristo, inmediatamente recibe bautizos. Lo que quiere decir que no había creyente que no recibe bautizos. Le digo esto porque hay hermanos hoy piensan bautizo es un gusto o una decisión, una opción de uno. No, hermanos. Bautizo es que usted creyó Jesucristo como su Señor y Salvador, debe obedecer la palabra de Jesús, debe recibir bautizo. Este no es una opción. Lo último quiero aclarar, aquí dicen de bautízate, lávate tus pecados, como si fuera que bautizo es como lavar pecado. Quiero explicarle eso antes de terminar, porque bautizo no es un evento, acto de limpiar pecado. Nuestro pecado limpia por Jesucristo, creer en Jesucristo, y o sea, por sangre de Jesucristo limpiamos nuestros pecados. Vamos a buscar Romanos capítulo 10, versículo 9 al 13. ¿Ayuda a leer? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confía en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Ahí dice en versículo 10, porque con el corazón se cree para ser justificado. Creer en Jesucristo, nosotros limpiamos de nuestros pecados. Ahora, lo que significa el bautizo es unir con Jesús. Cuando nosotros entramos dentro de agua, significa morir con Jesús junto en la cruz. Y cuando salimos de agua, como Jesús resucitó, tener una vida nueva. Eso es lo que significa el bautizo, tener una vida nueva. Vemos Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte,
a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Amén. Aquí dice, mediante bautizo sepultado, unimos a Jesús sepultado junto con Él en su muerte, a fin de que así que Cristo resucitó por el poder Padre. Y también nosotros llevemos una vida nueva. Hoy, hermano, hoy estudiamos parte de la defensa de Pablo. Esa defensa en realidad no es defensa de él, sino un testimonio de Pablo. Él está diciendo cómo Dios obró sus vidas. Yo quiero invitar hoy el domingo, Día del Señor, desde su casa, comienza a dar testimonio entre uno a otro. Es bueno hacer un ejercicio, ¿no? Ejercicio. No es difícil, que como hizo Pablo, simplemente hay que decírselo antes de conocer a Cristo como yo era, después de conocer a Cristo, ¿qué cambio produjo mi vida? Solo decirle eso es suficiente. Igual quiero que hoy hagamos una reflexión. ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Quién es? Y realmente que nosotros creemos Jesús y creemos su palabra, podemos tener esa visión, podemos tener sueños. Yo quiero que todos ustedes, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que puede ser todos, seamos soñadores en Cristo Jesús. Dios le bendiga.